Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes. Buenas tardes, don Rudy, allá que vio que me tiró una fotito y me la mandó. Buenas tardes allá. Buenas tardes, don Georgie, el equipo aquí en cabina. Y buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Perfecto ahí. Felices de un nuevo día con ustedes. No se muevan, no se vayan a ningún lado, no cambien ese dial, quédense con nosotros por las próximas 2 horas para que esté informado y sobre todo también para que participe con sus opiniones. Bienvenidos sean todos a este Rumbo de la Tarde. Bueno, tenemos muchos temas hoy, ¿no? Así es, y yo creo que el tema protagonista del día de hoy, aunque viene cocinándose ya hace varios días, es el tema de la Cámara de Cuentas. Sí, señor. Sigue dando de qué hablar este tema, estas polémicas declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, en donde ya incluso el presidente se ha pronunciado, ha calificado esto como algo preocupante, ha señalado, sí, ha dejado claro que es un poder del Estado o es un poder, un organismo independiente, lo que en cierta forma quiere dejar ver que él no se tiene que inmiscuir. E incluso en sus declaraciones dijo que el Senado tenía algunas ideas, y yo creo que una de esas ideas precisamente es pues no meterse mucho en este tema, ya que en la tarde de hoy algunos senadores propusieron un juicio político o llamar a capítulo, como dicen, hacerle una cita al Pleno de la Cámara de Cuentas en el Senado para que rindan cuentas precisamente sobre lo que está sucediendo. Y resulta que no, que al final la votación fue a favor de que no se llamara al Pleno para tocar este tema en el Senado. Así que sigue extendiéndose este polémico hecho. Las frases con las que se decantó el presidente de la Cámara de Cuentas, yo creo que son bochornosas en muchos sentidos. Si bien es un tema de una denuncia, yo creo que para que una persona, a sabiendas del puesto que ocupa y a sabiendas de lo que estaba diciendo, y aún así lo dijo, debía estar en un nivel de hartazgo muy grande para evidenciar a nivel público lo que estaba sucediendo. Pero yo creo que las declaraciones fueron un poco irresponsables y en cierta forma atentan contra la credibilidad del organismo y echan por tierra una imagen ya de por sí bastante afectada de la Cámara de Cuentas como un organismo que se supone debe ser autónomo y neutro. Y yo creo que el hecho de que haya ido el presidente de la Cámara de Cuentas a un medio a ventilar este tipo de cosas fue un asunto muy imprudente. Mira, yo pienso que esas declaraciones que ha hecho el presidente de la Cámara de Cuentas, producto quizás de la presión a que está siendo sometido a lo interno del organismo, dejan al desnudo lo que se había estado especulando con relación a una serie de auditorías que fueron maquilladas y que, según las informaciones que tenemos, él las tiene retenidas realmente. Son unas 12 auditorías de funcionarios de la pasada gestión. Ustedes recuerdan, a finales del gobierno de Danilo Medina, que se hizo la denuncia de que un personal técnico altamente calificado estaba laborando a lo interno de la Cámara de Cuentas hasta en horas de la madrugada, precisamente modificando y maquillando una serie de auditorías que se habían realizado y que comprometían a muchos de los funcionarios del gobierno que terminaba en los días siguientes. Aparentemente estas son las auditorías que están retenidas y me han informado que el presidente ha dicho
que están viciadas y que por lo tanto hay que revisarlas, investigarlas y buscar en el fondo qué se trató de ocultar. De ser así, entonces la situación es todavía peor, porque hay un sector de los que forman parte de la Cámara de Cuentas que están presionando para que esas auditorías sean dadas a conocer. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Qué quieren o a quién quieren limpiar o favorecer? Me pregunto yo. Entonces, yo creo que la Cámara de Diputados, que es la que está llamada a analizar y estudiar, porque si bien es cierto que es el Senado el que escoge a los miembros de la Cámara de Cuentas, la Cámara de Diputados es el escenario para un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Yo me quiero reservar mis ideas, lo que pienso que está pasando ahí. Me estoy limitando solo a divulgar las informaciones que me han llegado y lo que ha salido publicado en los medios de comunicación. Pero si hay auditorías que fueron manipuladas, maquilladas, es una obligación de la actual Cámara de Cuentas de revisarlas para conocer la verdad de esas investigaciones. Aquí ya está la información disponible de cuáles son esas auditorías pendientes. Está la de Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas desde 2017 hasta 2020. Está también pendiente el informe del Ministerio de Educación desde 2016 al 2018. La ejecución presupuestaria del Ayuntamiento Municipal de Santiago desde 2016 hasta 2019, Instituto Técnico Profesional Infotep del 2016 hasta el 2020, Dirección General de Aduanas 2016 a 2019, el Gabinete de Coordinación de Política Social desde el 2020 y el Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Este, también Ministerio de Hacienda, Cruz Roja, Ministerio de Industria y Comercio, Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand, Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, es una larga lista, hasta el momento se tiene conocimiento de unas 12 auditorías pendientes y es impresionante que una cantidad de información como esa, que todos sabemos a dónde conduce y que probablemente si están cuidando de no pasar es porque hay mucha gente involucrada, gente de la gestión anterior. A mí me sorprende que ese tipo de situaciones se dé a lo interno de un organismo como la Cámara de Cuentas, que está llamada precisamente a ser parte de esos procesos. Y no podemos olvidar, Olga y amigos oyentes, que al inicio de la actividad del Ministerio Público, la Cámara de Cuentas fue allanada bajo la gestión del pasado presidente. El Ministerio Público incautó una serie de materiales y de informaciones, pero que tampoco se ha dado a la luz pública, se ha dado a conocer los hallazgos que se produjeron producto de ese allanamiento y de esa investigación. Eso fue con el tema el primer tema, el tema Caracol, ¿no? Así, el expediente. El expediente Caracol. Fue bajo esa circunstancia que se intervino, se allanó y se confiscaron muchos documentos y materiales. Pero todo se ha quedado en el aire. Y probablemente se quede así, don Giorgi. Aquí, como siempre les digo, aquí estamos con este tema de la Cámara de Cuentas. Se ha hecho una tendencia impresionantemente larga en las redes sociales. El tema se ha discutido, se ha expuesto mucha más información de la que surgió en la entrevista inicial en el programa El Día. Y aún así me sorprende la actitud en el Senado de no querer llamar a capítulo para por lo menos investigar, indagar qué está pasando
Y también me sorprende, aunque no mucho, el hecho de que en República Dominicana los funcionarios, contrario a otros países desarrollados, se apegan tanto a un cargo y no se permiten la dignidad de renunciar ante un bochorno como este. Aquí los funcionarios no renuncian. Aquí la gente puede cometer la peor metida de pata y aún así sigue reservándose el derecho de apegarse a su función, a su cargo. A mí me da un poco de vergüenza ajena que ante una situación como esta, pues no exista la más mínima dignidad de decir, ok, yo me retiro, yo me aparto, he cometido un error. O sea, esas son cosas que la clase de funcionarios y de organismos como este también, que no son funcionarios en sí, no estamos acostumbrados a ver. Y ojalá y así fuera, porque nos ahorraríamos mucho show mediático como el que estamos consumiendo en este momento con el tema de la Cámara de Cuentas. Y insisto, es vergonzoso. Creo que también el manejo de la situación no fue el mejor. Y vamos a ver qué pasa con estas informaciones que han trascendido sobre estas auditorías, porque si esas auditorías revelan irregularidades, otras más irregularidades de la administración anterior, pues lo que sigue es simplemente encauzar estas investigaciones para que los responsables también vayan ante la justicia. Bueno, que no se quede ahí, que se llegue, como se dice popularmente, hasta las últimas consecuencias. Entre tanto, hoy el presidente de la República, Luis Abinader, inauguró un nuevo punto GOV en la Plaza Occidental Mall, en la prolongación de la 27 de febrero, donde los ciudadanos de esa zona del distrito o de la capital, pues ya están haciendo las diligencias de 17 instituciones públicas sin tener que desplazarse a otros lugares. En ese punto GOV estarán a disposición 140 servicios en un solo lugar, tales como la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la Policía Nacional, el Seguro Médico Nacional de Salud, SENASA, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, la Superintendencia de Electricidad, la Tesorería de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, entre otros. Funcionará de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mira, ese es un servicio de un gran valor. Así es. Porque le economiza un tiempo precioso a la gente que tienen que desplazarse kilómetros, aguantar tapones, soportar situaciones difíciles en el tránsito. Ahora tienen concentradas todas esas instituciones que pueden realizar sus gestiones de manera rápida. Una buena noticia. Don Giorgi, pero para seguir precisamente con el tema de la Cámara de Cuentas, estamos en tiempo de nuestra primera entrevista. Y para hablar de ese tema, vamos a hablar y ampliar un poquito más acerca de otros temas. Vamos a hablar en este momento con Julio César de la Rosa, quien es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, quien también esta tarde entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, una solicitud para que el Pleno de la Cámara de Cuentas sea sometido a un juicio político por faltas graves en sus funciones. Bienvenido, señor de la Rosa, al Rumbo de la Tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son las expectativas acerca de esto, de la entrega de esta solicitud formal por parte de ADOCO, teniendo en consideración lo que pasó en el Senado, en donde cuando se sometió una iniciativa similar en la votación, pues prefirieron dejarlo de esa manera, de ese tamaño?
Bueno, nueva vez, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, es que el Senado de la República pareciera que quienes propusieron esta moción desconocen cuáles son las atribuciones del Senado respecto a los funcionarios de voto popular electos y los funcionarios designados para un periodo determinado, que lo único que le cabe es juicio político, no interpelación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho hoy, conforme lo establece la Constitución de la República, en su artículo 22, una petición ciudadana a un ente público que es por donde debe iniciar todo proceso de juicio político, que es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados hace las veces de investigador, de fiscal en estos casos, y va entonces de encontrar méritos de que hubo faltas graves en el ejercicio de las funciones de la persona denunciada, electa o designada para un periodo determinado. Entonces lo pasa al Senado, que va a ser la de tribunal. Ellos serían los jueces que van a verificar si realmente se cometieron esas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Por eso la Constitución especifica ejercicio de sus funciones, no que una persona haya cometido una falta y luego ese funcionario o es electo. Entonces, por ello, fue un absurdo quienes propusieron que se invitaran a una interpelación, cuando eso, la Constitución en su artículo 94 establece que pueden ser invitados funcionarios de la administración central, o sea, designado. La Cámara de Cuentas es un extrapoder, porque es quien tiene una responsabilidad que se la confiere la Constitución de fiscalizar el gasto. En consecuencia, no hace nada el Senado invitar a que le vayan a explicar asuntos que son materia de la Cámara de Diputados como investigador, y entonces estaría juzgando, estaría siendo juez y parte al mismo tiempo. Ellos inclusive no debieron ni siquiera pronunciarse al respecto. Si tuviéramos un país institucionalizado mínimamente, ninguno de esos senadores que han hablado ante cuestionamiento de los medios y en el hemiciclo no debían referirse al tema de Cámara de Cuentas, porque ellos serían los jueces, y claro, los jueces hablan por sentencia. O sea, un juez no puede opinar sobre un caso que en 1 hora, en 2 horas, en 10 meses, en 50 años, lo van a apoderar de ese caso. O sea, ya ellos están prejuzgando un caso. Entonces, es realmente una evidencia de la falta de institucionalidad, lamentablemente, en la República Dominicana, porque lo que ocurrió ayer en cualquier otro país, menos Haití, República Dominicana, esto tuviera de pata para arriba. Que un presidente de la Cámara de Cuentas diga que ha violado la ley en ocasiones por presión del Pleno, y que se siente un preso de confianza, y admite que la función principal para lo cual la Cámara de Cuentas se le asigna un presupuesto millonario todos los años, no llega ni al 7% de las auditorías que programa en el plan anual de auditorías. Para citar un caso de ahora, no nos vamos a que hay auditoría maquillada y todas esas cosas que se han hablado, no. Es que la Cámara de Cuentas hizo un plan anual de auditoría, como debe hacer conforme la ley, donde hay 79 auditorías a 79 entes que manejan recursos. De eso, para el primer trimestre estaban programadas 17, 18 auditorías, y no se ha iniciado la primera. No es que fueron ya identificados los auditores que van a ir al campo a hacer el levantamiento, no. Es que el presidente de la Cámara de Cuentas, la Dirección de Auditoría, les remite el informe de que ya están listos los auditores que van a 5 instituciones a hacer las auditorías
conforme el plan anual de auditorías del 2023, que para el primer trimestre habían 17, 18. Esas 5 auditorías, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la Liga Municipal, la Alcaldía de La Vega, el Ministerio de... Relaciones Exteriores. El Ministerio de Economía y el programa que manejó las ayudas del COVID y esas cosas. Programas sociales. Efectivamente, y le remite ya esa comunicación para que el presidente de la Cámara de Cuentas, que no es verdad que el Pleno lo tiene atado, porque hay atribuciones que la ley 10-04 le confiere a él como vocero representante de la Cámara de Cuentas. Él debe remitir las credenciales de esos auditores a los entes que van a ser auditados para que esos entes que van a ser auditados sepan que esos son los que van por parte de la Cámara de Cuentas con autoridad para ello y para requerir cualquier documento que les sirva para su experticia. Pues le cuento que esas 5 primeras auditorías que debieron enviarse las credenciales están en el despacho del presidente de la Cámara de Cuentas. Algunas tienen 55 días y otras tienen 90 días. Lo que significa que su función, conforme a la ley 1004, él no la ha ejercido y por vía de consecuencia constituye eso, además de lo que él pronunció ayer, una falta grave en el ejercicio de sus funciones, que es una causal para que la Cámara de Diputados inicie de inmediato la investigación y apodere al Senado para conocer el juicio político contra todos los miembros de la Cámara de Cuentas, porque no es posible que el órgano que tiene la responsabilidad de fiscalizar el gasto, prácticamente al inicio del 5º mes y teniendo un compromiso de realizar auditorías en el primer trimestre, no haya ni siquiera enviado la credencial. Entonces, eso o lo enjuician políticamente, lo destituyen, forman a otro o lamentablemente que cierren la Cámara de Cuentas y le busquen una salida a eso. Doctor, ¿por qué usted plantea? Porque de lo que usted ha dicho se desprende, ¿no? Si estoy equivocado, corríjame, que el mayor grado de responsabilidad en los incumplimientos que se han producido recaen sobre el presidente de la Cámara de Cuentas. Sin embargo, usted plantea que sean todos los miembros de la Cámara de Cuentas sometidos a el juicio político que debe iniciarse, como usted bien señala, en la Cámara de Diputados, que hace las veces de Ministerio Público, cuando de eso se trata. Bueno, en principio pudiera imputarse la responsabilidad al presidente a partir de los pronunciamientos y de la admisión de haber incurrido en violación de la ley, como él tácitamente lo expuso. Sí. Ahora, el no informar debidamente la situación que está ocurriendo en el seno de la Cámara de Cuentas, el no propiciar el que se celebren plenos y que en esos plenos pueda dejarse constancia de cuál es la situación particular de cada uno de los miembros cuando plantea un punto de vista que es controvertido y que no es aceptado por la mayoría. Por eso, en los órganos colegiados existe el voto disidente, el voto salvado, el voto razonado, porque es la única instancia donde un secretario levante el acta de lo que se dilucida ahí y cualquier inconformidad, cualquier propuesta, cualquier desavenencia que se produzca en el seno, como bien alega el presidente de que él ha propuesto designación de directores departamentales y que el Pleno lo rechaza, es lo que él ha podido informar, pero no conocemos qué dicen los demás miembros. Entonces, como hablamos de que se inicie un proceso de investigación contra todos, eso va a permitir que los investigadores puedan hacer el levantamiento y verificar
con las evidencias que se le van a aportar, que nosotros también vamos a aportar, de cómo una serie de trámites normales que deben producirse, en donde tienen responsabilidad todos, pues ahí se va a determinar quién es realmente el responsable, primero de la inercia, de la falta de cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan anual de auditoría del 2021, del 2022 y del 2023. Entonces, esos investigadores, que sería la comisión creada por la Cámara de Diputados, va a hacer su levantamiento, va a recibir todas las informaciones, porque lo va a cuestionar a ellos de manera individual, y a partir de ahí van a establecer las responsabilidades individuales. En todas las materias, las responsabilidades son individuales, penal, civil, a menos que entre ya el componente de daños y perjuicios de aquel que recibe mandato, en fin. Entonces, por eso nosotros estamos llamando a que sean investigados todos y que sean iniciados todos. Ahí se va a determinar el grado de responsabilidad de cada uno y la sanción que deberá salir de allí, que es la destitución o no y la inhabilitación de aquellos que sean destituidos por un tiempo determinado. Entonces, para salud de la institucionalidad, debemos necesariamente que darle cumplimiento a lo que establece la Constitución, como ocurrió hace 15 años, cuando se enjuició políticamente a los miembros de la Cámara de Cuentas. En ese entonces eran 9, 8 dimitieron antes de conocerse el juicio, 1 no lo hizo, ese fue juzgado, fue condenado a la destitución y a la inhabilitación, porque de una forma u otra, esa es una salida institucional que debemos dar y que está ahí para que se le dé uso. Lo que ocurrió en esa Cámara de Cuentas de entonces no se compara con lo que ha ocurrido ahora, de que un presidente haya salido a decir que ha violado la ley y que es un preso de confianza, en adición a las situaciones que hay dentro de la Cámara de Cuentas, con omisiones, con no procesar informes de auditoría ya concluidos, con no convocar al Pleno de manera ordinaria, como manda la Ley 10 y 104, y sobre todo de no remitirle a los entes auditados los informes para que estos puedan replicar o puedan reparar, y de esta forma entonces estos informes se conviertan en informe final, y si hay algún viso de ilícito penal, pues remitirlo a el Procurador General, a la Procuraduría General de la República, como establece la Constitución. Y por ello es que nosotros, en ese ejercicio ciudadano que nos confiere el artículo 22 de la Constitución, hemos encaminado esta acción en vista de que la Cámara de Diputados pues no ha hecho de oficio apoderarse de la misma, y estamos poniendo en movimiento la acción pública ciudadana en esta oportunidad. Doctor, fracasó el intento de escoger personas, dominicanos, ciudadanos independientes, apartidistamente independiente, que no sean políticos partidistas, para colocar a ciudadanos independientes. En el Ministerio Público parece que ha dado resultados positivos, pero por lo que veo en la Cámara de Cuentas, esto ha sido un fracaso. Sin lugar a dudas, y para nosotros es penoso, y lo hago, y todo esto lo hacemos realmente con un sabor amargo, porque los reclamos nuestros, y por eso traje el dato de que hace 15 años, justamente en que participamos de todo el movimiento que se dio alrededor de que sean enjuiciados políticamente los miembros de la Cámara de Cuentas del 2008, porque nosotros queremos que esto se institucionalice. Y cuando fueron escogidos los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, nosotros los saludamos. Hay personas que conocemos de su integridad, de su capacidad profesional,
que en ningún momento se ha cuestionado. Aquí estamos cuestionando una falta de capacidad gerencial a quien le dieron la responsabilidad de coordinar, de presidir el órgano, porque el que tiene capacidad para gerenciar una empresa o la propia familia tiene que tener manejo emocional, de saber de que todas las cabezas piensan diferente. Entonces su capacidad es precisamente usted poner a cabezas que piensan diferente, conciliar, ¿verdad? Por lo menos tengan a bien conciliar y someterse a la decisión de la mayoría, porque por eso la democracia es el sistema mejor establecido, precisamente por eso. Capaz de que una persona se presente y la mayoría lo vota y esa persona no se representa, es quien nos gobierna, porque nos acogemos a eso. Entonces, debemos tener esa capacidad, y para nosotros es penoso porque nos pone, nos lleva de reversa a que finalmente los políticos a veces tienen la madurez de actuar en situaciones difíciles y hasta llegan a entendimiento. Se demostró en la Junta Central Electoral cuando cada partido propuso un integrante y fueron literalmente militantes de partidos y integraron la Junta Central Electoral, y después de ahí fue que la Junta Central Electoral pues tuvo a veces su baja, pero finalmente logró enderezarse. Entonces realmente es penoso que cuando se trae a miembros que no provienen de partidos, pues evidentemente esta no responde a lo que eran las expectativas de toda una sociedad, pues evidentemente se constituye en un fracaso, en un revés. Y reitero, para nosotros es penoso porque inclusive en lo que tuvo a nuestro alcance tratamos de procurar de que la armonía pues llegara al seno de la Cámara de Cuentas, lo que no ha ocurrido lamentablemente. Nosotros llevamos desde el inicio de esta Cámara de Cuentas lo que no habíamos hecho en la anterior gestión, más de 10 solicitudes de que se incluyera en el plan anual de auditoría, y finalmente en este plan anual se incluyó una de nuestras solicitudes, y sin embargo estaba contemplada para el primer trimestre y no se hizo. Pero hay auditorías que nosotros hemos estado exigiendo que se pongan en agenda para de esta forma finalmente saber lo que ocurrió con el manejo de los recursos en esas instituciones, y están ahí los informes y se han remitido para que se lo envíen a los entes auditados para que hagan la réplica, y sin embargo no se han puesto en agenda y llevan algunas 60 días, 90 días. Entonces realmente lo que ocurre allí no se corresponde con lo que debe ser la fiscalización real del gasto. Bueno, yo creo que más claro de ahí no canta un gallo, así que le voy a dar las gracias por habernos acompañado en este tiempo al señor Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, por haber estado con nosotros en el Rumbo de la Tarde. Muchas gracias. Gracias a usted. A ustedes no se muevan, vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con más.